Abrir su Biblia, ábrala ahí en esa porción bíblica que dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y cuando toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor amado, por la oportunidad que me brinda, Señor, nuevamente de venir, Señor, a traer esta enseñanza bíblica, Padre, basada en el Sermón del Monte, en esta escritura que, Señor, creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Permíteme, pues, Señor, poder llevar a cabo esta enseñanza bajo la guianza y la dirección de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Y no me permitas, Padre, ofender a la gente, sino al contrario, Padre mío, permite que la gente pueda ser bendecida, que la gente pueda recibir palabra, aunque pues no hay la oportunidad, Señor, todavía de poder venir a los servicios para estar presentes, Señor, durante la prédica y durante la enseñanza. Pero, Señor amado, que la palabra tuya pueda llegar a través de esas redes sociales a los hogares, a las vidas de mis hermanos, Señor, y que esta palabra traiga bendición para cada persona, que esta palabra, Padre, traiga ánimo a las vidas, que esta palabra, Señor, traiga fortaleza, Señor. Por lo tanto, te pido una rica bendición en cada hogar donde se esté escuchando ahorita la palabra, Padre. Sé que no es únicamente, Señor, aquí en la ciudad, Señor amado, sino también en otros lugares, en otras ciudades, probablemente en otros países también, Padre. Yo te pido también bendición para la gente que nos está viendo también, Señor, en otros lugares, Señor, que están escuchando la palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, Señor, que se dan cita, Padre, para escuchar esta palabra. Por lo tanto, permíteme, Padre, pues traer esta palabra conforme al contexto bíblico, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Quiero hablar en esta noche, hermanos, sobre las bienaventuranzas del cristiano. Lo que la Biblia nos enseña allí en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y esta noche, hermanos, quiero mencionar de que Cristo, Él comienza el Sermón del Monte con bendiciones. Y por eso le pido, hermanos, presten mucha atención, porque normalmente lo que el Señor está hablando aquí son de las bendiciones que Dios trae para la humanidad, porque para esto vino Cristo al mundo, para bendecir a la humanidad. Hay una porción que se encuentra, hermanos, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 26, que dice la palabra del Señor: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, hay un propósito enorme de parte del Señor al venir a este mundo, y de esto se trata esta porción bíblica, de esto se trata esta enseñanza bíblica. Es muy importante, hermanos, de que cuando se trae una enseñanza, hermanos, o una prédica, procurar que siempre esté bajo el contexto, hermanos, de lo que dice la Biblia, para poder ser guiados y para que nuestra alma pueda ser alimentada, porque no queremos traer palabrerío, hermanos, sino más bien que sea el contexto de la Biblia lo que se enseñe, para que la iglesia, para que ustedes y nosotros, hermanos, estemos bien fundamentados en la palabra. Porque puedan venir pruebas, puedan venir tormentas, pueden venir situaciones difíciles, pero si estamos nosotros confiando en la palabra del Señor, créame, mi hermano, que no vamos a caer. Ahí nos va a sostener el Señor en sus manos. Así que, hermanos,
Las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, son muy poderosas y Él las está presentando al mundo. Él presenta al mundo un cuadro muy descriptivo, mis hermanos, del auténtico discípulo de Dios. Porque esto es importante, hermanos, que como cristianos también seamos seguidores del Señor, que seamos los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, las bienaventuranzas cubren la gloriosa esperanza y la recompensa que el creyente puede esperar, o que cada creyente puede esperar ahora, o sea, aquí y en la eternidad. Porque no se trata únicamente, hermanos, de ser bendecidos aquí, sino que la bendición más grande es en la eternidad. Que normalmente, hermanos, como humanos siempre buscamos el ser bendecidos aquí en la tierra, pero no es así, hermanos. La bendición más grande está allá con el Señor, y esas son las bienaventuranzas de las cuales habla el Señor en el Sermón del Monte. Y permítame exponer esta palabra, y espero en Dios, hermanos, de que esta palabra pueda alimentar, porque se trata de alimentar la vida cristiana, de alimentar el alma. No se trata, hermanos, de traerle únicamente, hermanos, información para su vida, sino se trata de traer palabra para que el alma se alimente. La palabra de Dios dice, mis hermanos, de que no de tan solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es nuestra tarea como ministros poder traer palabra de Dios para que su alma se edifique, para que su alma se alimente, mis hermanos. Así que, mis hermanos, aquí también hay un propósito de parte del Señor, de que Él vino a perdonar a los pecadores. Y espero que esto se pueda escuchar bien, que Jesucristo vino para perdonar a los pecadores, vino también para darle alivio al que sufre. Él vino también, hermanos, para darle valor a los marginados, a darle ánimo también a los desalentados. Y espero que me vaya siguiendo, porque de esto se trata el Sermón del Monte. Y voy a volver a mencionar esos propósitos, el plan de Jesús, a qué vino Jesús, porque créame, mis hermanos, Jesucristo no vino para enseñarnos el buen morir, como alguna persona en alguna ocasión lo mencionó. No, hermanos, ya de antemano la gente ya moría, ya pudiera decirlo así, ya sabían lo que es muerte. Porque cuando Adán pecó, ahí entró la muerte a todos los hombres. Pero a lo que Cristo vino, Él vino a morir, no tanto para enseñarnos a morir a nosotros, sino para dar su vida por nosotros, para que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces Cristo vino para perdonar a los pecadores, para darle alivio al que sufre, para darle valor a los marginados, también, hermanos, para darle ánimo a los desalentados. Ojalá y pueda usted, hermano, apuntar estos puntos que son muy importantes, porque esto está en la palabra del Señor. Entonces, a esto vino Cristo. Ahora, la palabra bienaventurados, mis hermanos, en el griego esa palabra es makarios, que significa dichosos, felices. Entonces, en pocas palabras, usted y yo somos dichosos, somos felices. Ahora, la palabra bienaventurado, nuevamente, hermanos, que en el griego es makarios, esto también significa el gozo y la satisfacción espiritual que perduran a pesar, mis hermanos, de las circunstancias de la vida, que perduran, hermanos, a través del dolor, que perduran, hermanos, aunque haya sufrimiento, aunque estemos en tiempos de pérdida y en tiempos de aflicción. Ahí perdura también, hermanos, lo que viene siendo el gozo y la satisfacción. Y nuevamente lo menciono, la palabra bienaventurados, hermanos, significa dichosos, felices, sin importar las circunstancias en lo que estemos pasando, sin importar, mis hermanos, el coronavirus, sin importar todo esto que está aconteciendo. Aun sin embargo, nosotros somos felices y dichosos en Cristo Jesús, mis hermanos. Así que, hermanos, gócese en la palabra, gócese en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hermano, el hombre nos puede fallar, el ser humano nos puede fallar, pero el Señor no nos falla. Y las bienaventuranzas son para aquellos que creímos y que hemos creído en el Señor, mis hermanos. Voy a tocar, hermanos, un punto. Jesús vio las multitudes, basado en el versículo 1 y el versículo 2. La palabra del Señor dice nuevamente: y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, Jesús siempre, hermanos, que veía las multitudes, él sentía compasión por las multitudes.
Él sentía compasión por ellas. Al igual que hoy en día, el Señor sigue teniendo compasión por las multitudes, por la humanidad, sin importar la nacionalidad. El Señor siente compasión por ellas. Veamos lo que dice la palabra en capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, para alcanzar a las multitudes, hermanos, hay dos ingredientes muy importantes, dos ingredientes básicos, hermanos, y que el Señor quiere que nosotros, hermanos, también trabajemos en ello. Número uno, el primer ingrediente: compasión. Ver a las multitudes, hermanos, debemos de mantener los ojos abiertos para ver a las gentes y sus necesidades, mayormente en nuestros días de que estamos en esta situación, que aparte de la pandemia ha habido mucha gente desocupada que han tenido que cerrar las puertas en los trabajos, han perdido sus trabajos, y ahora es cuando la iglesia también, hermanos, debemos de abrir nuestros ojos para ver quién tiene necesidad y para poder ayudar con la misma compasión que el Señor lo hace y el Señor lo hacía en aquellos tiempos. Me gustó el comentario de una persona en esta tarde cuando venía al trabajo, a la iglesia. Hablé con una persona y me gustó lo que me mencionó, de que está preparada no únicamente para decirle al Señor que está dispuesta a servirle, sino que la manera de poderle servir es en estos tiempos, que cuando haya necesidad en un hogar, poder extenderle la mano y ayudar a la gente necesitada. Y yo le quiero decir esta noche, ojo, tengamos la oportunidad, o más bien tenemos la oportunidad de poder ayudar a la gente y que sintamos la compasión por ellos y ayudarle en el tiempo en que están necesitados. Así que, mis hermanos, este es el tiempo de parte del Señor. No entendemos las cosas, pero una cosa sí sé yo, que Dios es grande y Él tiene todas las cosas preparadas para que su iglesia también, hermanos, dé testimonio de que tiene a Cristo en el corazón, hermanos. El otro ingrediente, el número 2, el discipulado. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender, hermanos, de que uno solo no puede hacer la tarea. Y es preciso enseñar a otros para que ayuden en la gran comisión. Ahora, que aunque va a haber personas que probablemente no estén de acuerdo a enseñar a otros, por temor de que si los enseñan, que a lo mejor puedan hacer esto, puedan hacer lo otro, permítame decirle, es importante de que sigamos haciendo discípulos. Es importante enseñar a los demás para que ellos también sigan haciendo la labor del Señor. Permítame decirle algo: la obra no nos pertenece a nosotros los ministros, la obra le pertenece a Jesús. El dueño de la iglesia es el Señor, y el que nos ordenó en la palabra de hacer discípulos, Él es el mismo, Jesucristo. Entonces es importante de que haya estos dos ingredientes dentro de la iglesia: la compasión y el discipulado. Menciono el discipulado porque es necesario de que podamos comprender de que la tarea que hay en la iglesia no la podemos llevar nosotros solos. Hay más gentes que Dios ha puesto para que ellos también puedan colaborar llevando el evangelio y ayudando en la tarea del Señor. Entonces, mis hermanos, es preciso enseñar también a otros para que ayuden en la gran comisión. Ojalá y esté haciendo apuntes, hermanos. Ojalá y tenga la oportunidad también de participar, de que no seamos únicamente, hermanos, oidores olvidadizos, sino que también, hermanos, podamos hacer lo que dice la palabra, ser hacedores de la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor nos dice en la palabra, aquí está lo que el Señor ordenó: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, todos los ministros tenemos la responsabilidad también de discipular, y es muy importante que la iglesia donde se congregue haya un discipulado, y que bueno, ahorita podemos decir, bueno, es imposible ahorita tener un discipulado aquí en la iglesia porque no podemos congregarnos, pero gracias a Dios, hermanos, que en la iglesia hay un discipulado para que las demás gentes que se congregan, hermanos, y esto el discipulado no es únicamente para el recién convertido, es también para aquellos que ya tienen años en el evangelio y que quizás necesitan saber lo que es el discipulado o qué es lo que hace la iglesia cristiana donde usted se está congregando. Hay actividades, se está llevando a cabo el plan de Dios, estamos discipulando, somos gente que sentimos compasión por los necesitados. Entonces, hermano, esto es parte del evangelio. No se trata únicamente de ser nosotros nutridos por la palabra y olvidarnos de los demás. Entonces, hermanos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 también, hay otra porción bíblica donde habla Pablo y dice: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el plan es seguir enseñando a los demás. Voy a mencionar una cosa. ¿Sabe que es triste a veces cuando el Señor levanta al ministro o al pastor de una iglesia y se lo lleva con él? Y que la iglesia tiene que cerrar porque en la iglesia no hubo gente capacitada para continuar con la labor del Señor. Nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Es muy importante el que enseñemos, capacitemos a la demás gente, hermanos, a discipularlos para seguir llevando a cabo la obra del Señor. Bien, voy a entrar al punto del sermón del monte. Voy a hablar del predicador en aquel sermón, porque cada predicador prepara un sermón para traerlo. Y aquí, hermanos, el predicador es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El príncipe de los predicadores, el pastor de los pastores. Para que no vayamos a creer, hermanos, que nosotros somos la excelencia en la prédica. El buen predicador y el único, hermano, y excelente predicador es el príncipe de los predicadores, que es Cristo Jesús. Ahora, en la palabra nos enseña, hermanos, de los profetas y de Juan, que habían cumplido ellos muy bien su misión de predicar la palabra. Pero Jesús, hermanos, lo sobrepasó a todos, porque Él es el verbo eterno, en el cual y por el cual nos ha hablado Dios en estos últimos días. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, el lugar de la predicación, en un monte, ahí es donde estaba predicando el predicador Cristo Jesús, en una montaña de Galilea. Ahora, el que no tenía lugar conveniente, hermanos, donde aún no tenía un lugar donde reclinar su cabeza, tampoco ahora tiene un púlpito ahí donde se encuentra el Señor en la montaña aquella. No tenía un púlpito muy conveniente, hermanos, en aquel lugar, sino que en una montaña desde donde podía ser visto por las demás gentes y oído por la multitud que se recostaban en las laderas para escuchar la palabra. Ahora, cuando se dio la ley en el Antiguo Testamento, yo quiero que note este punto. Fue Jehová Dios el que descendió sobre el monte Sinaí para darle la ley a su pueblo. Éxodo 19, versículo 20, dice la palabra: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, pero aquí, donde Cristo estaba predicando, Cristo fue el que subió al monte, a la montaña, a predicar el sermón del monte, basado en el versículo primero. En el Sinaí habló Dios en medio de aquel lugar por medio de truenos
y relámpagos. Y aquí Jesucristo, Él lo que hace es que abre su boca diciendo, trayendo la palabra. Allí, hermanos, se le ordenó al pueblo en aquella montaña donde el Señor desciende, en el monte Sinaí, y el Señor le ordena al pueblo de Israel que se mantenga a cierta distancia. Aquí, hermanos, es diferente. Se les invita a que se acerquen a Él. El Señor llamó a los discípulos hacia Él para hablar con ellos, para discipularlos. Ahora, en el Sinaí, ahí se promulgó la ley que iba directamente contra los efectos del pecado, porque por esto vino la ley, hermano. Ahora, hay muchas preguntas hoy en día y que quiero mencionar esto, cabe mencionarlo aquí. Pero antes de mencionarlo, cuando el Señor, hermanos, da la ley en aquel monte Sinaí, ahora aquí Cristo, hermanos, Él viene también y habla, trae la palabra y llega directamente a la raíz del pecado. Ahora, hay gente que hace la pregunta, ¿cuál es la razón del virus que se ha levantado si este virus viene del diablo? ¿De dónde viene o por qué Dios lo permitió? Permítame decirle algo. Este virus se debe a causa del pecado desde el jardín del Edén, donde el hombre pecó, donde el hombre desobedeció a Dios, donde el hombre determinó desobedecer a Dios y seguir su propio camino, apartarse de Dios. Desde ahí viene, hermano, la raíz de todas las enfermedades, de todos los males en este mundo, de todos los problemas que existen en el mundo entero, viene desde el jardín del Edén. No podemos decir ni echarle la culpa a Dios que por qué lo permitió. Este es el resultado del pecado. Y lamentablemente, hermanos, el problema está en que el hombre o la mujer escucha el evangelio y no quiere nada con la palabra, quiere continuar pecando, y estas son las secuelas del pecado. Yo le recomiendo, si hay alguien que esté escuchando la palabra, reconozca a Jesucristo como un Salvador, apártese del pecado. A esto vino Cristo, a perdonar a los pecadores. Número 3, la audiencia. Ya hablé sobre el predicador, la predicación, la audiencia ahora, porque para que pueda haber una predicación tiene que haber una audiencia. Y ahora, hermanos, pues la audiencia son ustedes en casa, y que Dios los bendiga grandemente. Ahora, aunque aquí lo que estoy mencionando, la audiencia que tenía Jesús allí, eran los discípulos, porque los invitó con Él, para hablar con ellos. Aunque en Mateo capítulo 7, versículo 28, mire lo que dice la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y estamos hablando todavía allí, en cuanto a este versículo que le acabo de mencionar, todavía es parte del sermón del monte. Entonces, hermanos, ahí menciona Mateo esto. Ahora, la predicación, hermanos, y la enseñanza no se debe hacer, hermanos, solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde se encuentren gentes, donde se encuentren multitudes, donde haya montañas o a la orilla del mar, como lo hacía Jesús, en los hogares también, en las calles, en todo lugar. Y en cada lugar se debe de predicar la palabra del Señor, se debe enseñar la bendita palabra de Dios, hermano. Así que los líderes cristianos tenemos que reunir también, hermanos, grupos pequeños para darles entrenamiento y preparación especial para que lleven el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, y para esto, hermanos, se requieren 3 cosas. Número 1, se requiere un lugar. Número 2, se requiere un tiempo. Número 3, se requiere un mensaje. Ahora, es muy importante cerciorarnos, mis hermanos, de que el mensaje que se esté trayendo sea un mensaje, hermanos, que venga de Dios, un mensaje que venga de la palabra, no ideologías de hombres. Porque lamentablemente, hermanos, en muchos lugares, en lugar de ser Dios el que tome el control a través de la palabra,
A veces queremos ser nosotros los ministros los que queremos tomar el control de todo esto en la iglesia. No, mis amados hermanos, el control lo toma Dios y su bendita palabra. Por eso es muy importante que una iglesia que se reúne en un lugar haya un tiempo también para escuchar la palabra y que haya también un buen mensaje que venga basado en la palabra de Dios, que hable de Jesús, que hable de Dios y que no hable tanto del hombre, sino de el que vino a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados, para liberar al ser humano, para atraer a aquel hombre que está marginado, al hombre que está alejado completamente de Dios, para acercarlo a Dios a través de Jesucristo, mis hermanos. Este es el plan de Jesucristo, hermanos. Y vuelvo a mencionar la importancia a lo que vino Jesús. Él vino para perdonar los pecados. Él vino para darle alivio al que sufre. Él vino para darle valor a los marginados. Él vino también para animar a la gente desalentada. A esto vino Cristo, hermano. Esto es lo que la iglesia quiere escuchar. Esto es lo que el mundo debe de escuchar, de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que descendió del cielo para darle vida al mundo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no olvide los 3 puntos importantes. Le dije que se requieren 3 cosas, la voy a volver a repasar. 1, un lugar. 2, un tiempo. 3, un mensaje. Es importante, hermanos, de que escudriñemos las Escrituras, que leamos la palabra, de que también nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios para poder traerle una palabra a la persona necesitada. Mayormente ahora, hermanos, que ustedes están en sus casas, que añoran el estar en el templo, pero gracias a Dios por esas redes sociales, hermanos, que Dios bendiga esas redes sociales que están siendo utilizadas para llevar el mensaje. Que Dios bendiga esas redes sociales, que ahora las gentes las pueden utilizar con un buen propósito de escuchar la palabra de Dios. Y espero que esta palabra pueda bendecir su vida, pueda darle la fortaleza a su persona. Ahora, hermanos, era exactamente lo que Jesús estaba haciendo, hermanos. Tomó un lugar, se dio tiempo y les dio un mensaje. Y lo vuelvo a reiterar, esto es lo que tenemos que hacer los ministros de Dios: tomar un lugar, darnos tiempo y traer un mensaje de parte del Señor. Ahora, este mensaje es para la iglesia de todos los tiempos. La iglesia sigue siendo la misma, hermano, no ha cambiado. Quizá podamos decir la iglesia moderna, la iglesia primitiva, pero déjeme decirle, hermanos, algo importante: la iglesia primitiva y la iglesia moderna, que a veces decimos nosotros, tiene la misma base, el mismo fundamento de todos los tiempos, y es la bendita palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, mis hermanos. Esto es lo que se tiene que predicar dentro de una iglesia, hermanos. Así que, hermanos, preocupémonos también por preparar buenos grupos pequeños, hermanos, para predicarles y enseñarles a las multitudes de un Cristo céntrico, de un Cristo compasivo, de un Cristo perdonador. Y espero, hermanos, algunos de ustedes que les toca llevar palabra en células, en los hogares, que ahorita pues, estamos parados por la razón de que queremos guardar distancia, por la razón de este virus, hermanos, para no contagiar. Pero ya cuando volvamos nuevamente, hermanos, si Dios nos permite a reunirnos, hermano, recuerde estos puntos importantes, hermano. Espero en Dios que la iglesia pueda abrir también sus puertas en sus casas para que vayan y le prediquen la palabra de Dios allí, y que usted invite a otras personas que no conocen a Cristo para que se conviertan al evangelio, para que conozcan el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Otra cosa aquí, hermanos. La palabra subió al monte y sentándose, parece ser que Jesús, hermanos, había escogido él deliberadamente dicho lugar y dicho momento para el entrenamiento de aquellos 12 discípulos. Y que le voy a decir una cosa, hermano, de que esos 12 discípulos, hermano, únicamente anduvieron con el Señor, hermanos, 3 años y medio.
suficientes para preparar un puñado de apóstoles para poder llevar la palabra al mundo entero, y que ahora, después de 2000 años, he aquí nosotros todavía predicando la palabra del Señor, pero por aquellas personas que Jesucristo capacitó en el Sermón del Monte, hermanos. Bendito Señor, porque ahora también nosotros disfrutamos, hermanos, de esta palabra por aquellos hombres que dieron su vida predicando el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, otra cosa aquí, hermanos, de que todo había sido, hermanos, o todo había sido preparado personalmente por Jesús. Él fue el que lo preparó todo. Él planificó todo. Jesucristo, hermanos, aquí en el Sermón del Monte, estaba planificando no únicamente para tener ahí 12 discípulos, hermanos, 12 apóstoles, y para decir que ellos eran grandes. No, hermanos, para llevar la palabra, y que gracias a Dios la palabra está siendo difundida por todo el mundo. Esto era lo que Jesucristo estaba preparando. Esto era lo que Jesucristo estaba planificando. Es importante también que las iglesias cristianas, o nosotros como iglesia, planifiquemos bien para que llevemos la palabra. La importancia, hermanos, en la planificación es la palabra. Cómo llegar a los hogares necesitados, cómo evangelizar al mundo, cómo el mundo debe congregarse a Cristo. Ahora, aquí le puedo mencionar algo, que esta es una gran lección para nosotros, y que demasiadas veces olvidamos este punto, hermanos, de que tenemos que seguir capacitando, discipulando personas para que lleven el evangelio. Ahora, cuando nosotros tenemos que seguir el ejemplo, hermanos, que nos dejó Jesús para laborar dentro de la obra de Jesús, del Señor, no podemos traer otro tipo de enseñanza, hermanos. Escuche bien esto. No podemos traer un tipo de enseñanza que no esté en la Biblia. No podemos traer algo diferente al evangelio del Señor, no. Ni tampoco tenemos que traer una capacitación distinta de liderazgo fuera de las Escrituras, no. La capacitación que se debe traer, hermanos, tiene que ser una capacitación, hermanos, que esté dentro de las Escrituras, que esté en la palabra, en las enseñanzas del Maestro. Este es el patrón, hermanos, para nosotros, su iglesia cristiana. Así que no tratemos de traer ideas y enseñanzas falsas para querer capacitar a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, hermanos, se va a capacitar a través de su bendita palabra. Amén. Creo que tiene que haber dicho amén por ahí, ¿verdad? Que Dios los bendiga, mis hermanos. El punto de la prédica, el propósito, la enseñanza. Esta enseñanza tiene el propósito, hermanos, de rectificar los ruinosos errores de una mente ciega, de mentes carnales, de mentes mundana, ¿cómo le puede decir mundana? En pocas palabras. Porque, hermanos, debemos de evitar de que se metan enseñanzas mundanas dentro de la iglesia cristiana, de que se metan ideas de hombres, hermanos, aunque aparentemente parece que están buenas, pero si no están en la Biblia. Permítame decirle, el Señor no necesita bordón dentro de la iglesia. El Señor se basta con la palabra que Él tiene como base, como fundamento para su iglesia. Esta es la enseñanza que la iglesia necesita, palabra de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Esto es la manera de capacitar la iglesia del Señor, discipular a su iglesia. Entonces, mis hermanos, el propósito aquí del Señor, hermanos, lo vuelvo a mencionar, era de rectificar los ruinosos errores de una mente ciega, carnal y mundana. Porque esto aconteció en el pueblo antiguo, hermanos, del Antiguo Testamento, que cada quien ponía ideas distintas, pusieron más preceptos sobre la palabra, cosas, hermanos, que no iban de acuerdo con la palabra de Dios, y suele suceder. Todavía hoy en día, hermanos, que hay cosas metidas dentro de las iglesias que no están en la Biblia, y esto a veces, hermanos, no le gusta a mucha gente escucharlo,
porque alguien dijo por ahí, porque a veces nos mueven el tapete cuando alguien nos dice algo verdadero, y hay gente que no le gusta que la confronten con la palabra. Pero lo siento, pero si en la palabra está esto, hermanos, es la palabra la que se tiene que predicar, es la palabra la que tiene que tomar el primer lugar dentro de las iglesias, y toda doctrina falsa tiene que ser erradicada de dentro de las iglesias, hermanos. Aquí hay una cosa que quiero mencionar. Cuando hablamos de la felicidad o la bienaventuranza, que mencionamos que esto era dichoso. La felicidad es algo que, hermanos, que todos, escuche bien esto, intentamos alcanzar de una manera u otra. Usted pregúntele a alguien por qué se va a casar, le va a decir porque quiere la felicidad. Y siempre andamos buscando la felicidad. ¿Por qué trabaja más horas? Porque queremos la felicidad. ¿Por qué buscamos la manera de mejorar? Porque buscamos la felicidad. Pero quiero decirle algo. Lamentablemente, hermanos, y es la verdad, pero hay una porción que se encuentra en el Salmo 4:6 que dice: ¿quién nos mostrará el bien? Y esto es lo que la gente necesita conocer, el bien. Hay un concepto muy equivocado, un falso concepto de felicidad, y al errar el concepto, equivocan el camino y pierden lo que buscaban. Escuche bien esto. Y si el líder de la iglesia o yo como líder, déjeme apunto a mí mismo yo ahora, si yo como líder enseño una palabra que no está en la Biblia, lo que voy a hacer es estar ayudando a que usted también erre el camino. Es mi responsabilidad como pastor meterme en la palabra, buscar de Dios lo que dice en la palabra, para traerle una palabra directamente de Dios y que pudiéramos decir Dios dice, porque aquí dice Dios en la palabra. Pero si no nos dijo Dios y nosotros decimos que dijimos o que decimos o que Dios dijo y que no está en la Biblia, y esto le traemos a la iglesia, permítame decirle, le estamos enseñando un camino equivocado, dándole una enseñanza, hermanos, falsa. Ahora, yo vuelvo a mencionar de que un falso concepto de felicidad, y al errar el concepto hacen equivocar el camino y pierden lo que se buscaba. Ahora, la opinión general es que felices son los ricos. No sé si usted haya escuchado, o no sé si usted le haya tocado andar trabajando, hermano, y cuando anda trabajando ha llegado a decir qué pobre o qué triste es ser pobre, porque anda trabajando, y si fuéramos ricos a veces pensamos que no trabajaríamos. Esa es una cosa que les pongo ahí más o menos. Ahora, hay una opinión general, hermanos, es que felices son los ricos supuestamente, los que se gozan de dinero, escuche bien, los que se gozan de placeres, los que gozan de honores, los que gozan de poder, los que pasan los días en diversiones y los años en gozos corporales, los que comen y beben lo más exquisito que pueda haber, se ven libres de sufrimientos, disgustos y problemas, y se salen siempre con la suya. Ahora, permítanme mencionar esto. Ser bienaventurados, hermanos, es lo que los hombres buscan. El problema está en que buscan en las cosas de la tierra la bienaventuranza. La buscan en la posición, lo buscan en el dinero, lo buscan en la fama, lo buscan en el poder sensual. Pero déjeme decirle lo que dice la Biblia. Allá en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 dice la palabra: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el propósito también de animar a los débiles y a los pobres que reciben el evangelio es de suma importancia. Incluso el más pequeño en el reino de los cielos, si su corazón es recto delante de Dios,
será feliz con los honores y privilegios de tal reino. Ese es ser bienaventurado, no con las riquezas del mundo, sino con el reino de Cristo, hermanos, el reino de Dios, el que nos permita ser partícipes de ese reino del Señor. Eso es ser bienaventurado, hermanos. Por eso le mencioné de que hay una felicidad falsa, hermanos, un falso concepto que lamentablemente viene siendo todo terreno. Todas las cosas de la tierra es todo lo que se enfocan, pero es importante enfocarnos en las bienaventuranzas de Jesucristo, mis hermanos. Ahora, el propósito también, hermanos, de invitar a las almas a venir a Cristo. Ese es el propósito de Jesús. Le estoy mencionando el propósito del mensaje del Señor, del sermón. El primero es que tenía el propósito de rectificar los ruinosos errores de una mente ciega, carnal y mundana. El propósito también de animar a los débiles, a los pobres que reciban el evangelio. El propósito de invitar a las almas a venir a Cristo. Ahora, y quienes habían visto las benignas sanidades afectuosas por su mano, porque el que hizo todo ese efecto fue Jesucristo, hermano, de invitar a las almas que vinieran al Señor. Ahora, vea lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Observe este detalle. Qué grandioso, qué precioso, hermanos, llegar a tener a Cristo en nuestros corazones. Somos la gente más dichosos de todo el mundo. Aquí somos los bienaventurados de parte del Señor, hermanos. Ahora, hermanos, lo que viene siendo las benévolas palabras, hermanos, salidas de la boca de Jesús, podrían ser que todo ello es una misma y sola maravilla, hecha de amor y de dulzura que fluían de la boca de Jesús, mis hermanos. Hermanos, creo que para nosotros es una gran bendición de que ese mismo evangelio haya llegado hasta nuestras vidas, que la misma palabra, la misma prédica, hermano, del Señor esté llegando a nuestros corazones y que llegue a los demás. Veamos, hermanos, lo que dice, hermanos. Otra cosa que voy a mencionar que hay también en Isaías, pero cuando hablamos de propósito, había otro propósito también de parte del Señor en el mensaje, de fijar las normas de compromiso entre Dios y el hombre. Si se escuchó, ¿verdad? Fijar las normas de compromiso entre Dios y el hombre. Ahora déjeme decir una cosa, que lamentablemente, hermanos, a veces nosotros los hombres somos los que fijamos las reglas, y no es así. Las reglas del compromiso las pone el Señor, no nosotros. Lamentablemente hay un error grande, hermanos, en las iglesias, que a veces nosotros somos los que ponemos las normas, cuándo congregarnos, cuándo buscarlo, cuándo leer la palabra, cuándo estar de acuerdo a lo que Dios dice, o si hay tiempo o no hay tiempo. Ahí hay un error. Las normas las pone el Señor y no nosotros, porque si nosotros las estamos poniendo, nos equivocamos. Nos equivocamos de Dios, porque al Dios que nosotros conocemos, Él es el que pone las normas y no nosotros, no nosotros, sino que es Dios el que las pone. Dice la palabra en Isaías, capítulo 1, 18 al 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Escuche bien: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Quién pone las normas? Dios, no nosotros. Así que quitemos esas normas erróneas de cuando estemos con ganas de venir al culto, o cuando estamos bien, o que si todo va bien y si todo va mal no vamos. No, es tiempo de ajustarnos a las normas del Señor. Los reglamentos los pone Dios. El compromiso es de nosotros para con Dios. O sea,
vamos a cumplir lo que dice Dios, porque el compromiso es con Dios y no con el hombre. Ahora, permítame decirle algo, hermanos. El hombre busca ser bienaventurado en este mundo, y esto revela varias cosas acerca de su naturaleza, y con esto voy a terminar. Número 1, el hombre es carnal y es corruptible. El hombre es pecador y es moribundo. Wow. Para aquellos que a veces creemos que somos todos, no somos nada, hermanos. Lo vuelvo a mencionar. Número 1, el hombre es carnal, corruptible, pecador y moribundo. ¿Dónde dice esto? Romanos 8, 5, 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo vuelvo a mencionar. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La número 2. El hombre está enceguecido en cuanto a su verdadera necesidad, la de un espíritu renovado. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, mis hermanos, el propósito del Sermón del Monte, que tiene un mensaje que viene del cielo, y este mensaje es para seguirlo predicando y preparando gente, hermanos, para llevar el mensaje del cielo, que viene siendo el evangelio. Esa palabra que salió del gran predicador, el Señor Jesús, para dar alivio al que sufre, para perdonar al pecador y para animar al desalentado. El objetivo, hermanos, de la revelación divina es hacernos saber lo que Dios espera de nosotros. Y esto es importante. Y lo que entonces podemos nosotros esperar también de Él. Y en ninguna otra parte se establece esto en pocas palabras como aquí. Aquí se abre el camino de la felicidad, el camino de la santidad. Isaías 35:8, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Vuelvo a mencionarlo, y esto es muy importante: hacerle saber al mundo que Él es el único que puede dar alivio. Hacerle saber al que sufre, hermano, que Cristo puede perdonar al pecador. Hacerle saber al desalentado que el Señor le puede animar a través de la palabra. Esto es lo que es necesario seguir predicando como iglesia cristiana. Mis hermanos, que Dios los bendiga en esta noche, que derrame de sus ricas bendiciones. Y no olvide, mi hermano, de que la palabra bienaventurados en el griego es Macarios, que significa dichosos, felices. Y también esta palabra viene siendo el gozo y la satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias, a pesar del coronavirus que hay ahorita, y que perduran también a través del dolor, a través de la pena, a través de la pérdida y a través de la aflicción. Hermanos, estamos más que bendecidos, somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados, y esto, hermanos, perdura a través de todas las cosas de este mundo. Que Dios los bendiga grandemente. Permítame orar. Padre amado, gracias por la palabra que me has permitido traer en esta noche, Padre. Una palabra, Señor, de alivio, que creo que ha sido bien recibida en los corazones, Padre. Que esta palabra, Padre mío, pueda bendecir al necesitado. Que esta palabra, Señor, pueda levantar al caído, pueda animar al desanimado, y que al pecador, Señor, se le abra la puerta para que pueda venir a buscarte como Salvador personal en el perdón de sus pecados. Padre amado, hoy te pido, bendice a tu iglesia, protege nuestras vidas, guárdanos de todo peligro, de todo mal, de todo lo que acontece ahorita, Señor. Guarda a tu iglesia.
Permite que ahí estén ellos bien bajo tus manos, Padre. Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta noche, Padre, te doy gracias por el cuidado de cada cual. Señor, bendíceles, Padre. Y si hay alguno enfermo, Padre, permiten esta noche que sean sanados, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, Señor, y que se quede, Señor, la rica comunión de tu Santo Espíritu en sus vidas, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas y esperamos en Dios, hermanos, que ya pronto podamos congregarnos, que aunque no tengo una idea cuándo será, ni cómo será, ni cuánto se va a permitir, cuántos irán a llegar la primera vez cuando ya se abran las puertas, si será para que todos nos congreguemos unánimes nuevamente, o quizás vaya a ser por porciones. Ténganos en oración, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría para poder seguir siguiendo esas reglas, hermano. Pero ya llegará el buen día donde todos nuevamente estemos llenos, mis hermanos. Por lo tanto, les pido oración para continuar nosotros transmitiendo los mensajes de aquí, de Casa de Oración, que está en el 4545 Norte 27 Avenida. Y el zip code es 85017, Phoenix, Arizona. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la vista.